por cobijarnos en esta cuenta pública nacional de la CONADI y hacerlo en la provincia de Arauco y específicamente en la comuna de Cañete. Para nosotros es muy importante dar también esta señal de presencia, no solo de la CONADI, sino que también del gobierno del presidente Gabriel Boric también en la provincia de Arauco y en la comuna de Cañete en particular. Saludo también a los dirigentes, hombres y mujeres de las distintas comunidades y territorios que hoy día nos acompañan. Saludo también a los consejeros nacionales de CONADI, a don Zenón Alarcón, que hoy día nos acompaña de manera presencial y que viajó desde el extremo norte del país, desde Arica, Parinacota. También a los consejeros y consejeras nacionales que nos acompañan de manera virtual a través de la plataforma Stringe. Saludar también al equipo CONADI nacional, funcionarios y funcionarias de las distintas unidades operativas a nivel nacional de Arica Punta Arenas. Saludar especialmente a don Iván Carilao, nuestro director regional. A quien aprovecho de felicitar y agradecer junto al equipo conjunto de la Dirección Regional de Cañete por hacer posible esta cuenta pública hoy día aquí. También quiero saludar especialmente a Jimena Montesinos, que nos acompaña de la región metropolitana, jefa de la Oficina de Asuntos Indígenas de la región metropolitana, pero que además tiene jurisdicción sobre la región de Coquimbo, región de Valparaíso y región del Maule. O'Higgins. Algo similar a lo que le corresponde a nuestro director Iván Carilao, porque aparte de la región del Biobío también tiene que ver la región del Maule y la región de Ñuble. Y quien seguramente de más lejos nos acompaña hoy día, Elizabeth Velázquez, quien ha viajado desde Rapa Nui, el ombligo del mundo, como jefa de la oficina de Rapa Nui, y hoy día también nos acompaña de manera presencial. A nuestros subdirectores nacionales, Juan Pablo Pérez, que nos sigue en línea desde la Dirección Regional Norte de Iquique, y a Mario Sepúlveda, quien hace poquito asume la Dirección Nacional de Temuco, la Subdirección Nacional Sur, que también hoy día nos acompaña de manera presencial. Nuestro Ceremi de Desarrollo Social de la región del Biobío, el cual somos parte del mismo ministerio, y a nuestro delegado regional provincial de Arauco, gracias delegado por acompañarnos también, a nuestra compañera y diputada Clara Zagardía, muchas gracias diputada por acompañarnos en esta cuenta pública nacional de CONADI. Y por supuesto a los jefes, hombres y mujeres de las direcciones y de los fondos nacionales de CONADI, que también se encuentran presentes y han viajado desde la ciudad de Temuco. Muchas gracias a todos y todas por participar de esta actividad tan importante para nosotros como CONADI, pero no puedo dejar de iniciar esta cuenta pública de saludar, agradecer y enviarle todo el Nehuen a la directiva nacional de Anfuco, quien venía viajando desde Temuco para estar presente también de manera presencial en esta cuenta pública y lamentablemente tuvieron un accidente en la carretera, pero que afortunadamente todos están bien. Así que ojalá ese mal momento pase rápido y le enviamos de aquí todas las buenas vibras y el Nehuen para que se recuperen lo mejor posible. Iniciando esta cuenta pública nacional de CONADI, quiero partir con los desafíos que nos propusimos en la cuenta pública del año pasado, ¿no? Estos desafíos, el primero que nos propusimos, no solamente en la cuenta pública del año pasado, sino que es el inicio de nuestra administración en CONADI, y tomando el mandato que nos dio nuestro presidente Gabriel Boric, tiene que ver con relevar el rol de CONADI en la política pública nacional, ¿no?
Y eso es un desafío, probablemente uno de los desafíos más grandes que tenemos como institución, ¿no? De instalar la presencia nacional de CONADI en la política nacional, y para ello hemos desarrollado una serie de acciones a lo largo de esta administración que la podemos resumir en algunos de estos puntos. Bueno, la participación en comisiones en la Cámara de Diputados y el Senado, planteándonos no solamente desde el punto de vista técnico, por el hecho de ser un servicio público, sino que también desde el punto de vista político, y explicar y muchas veces convencer y sensibilizar a parlamentarios y parlamentarias respecto del rol que juega CONADI y la importancia que tienen los pueblos indígenas para el país, a través de instrumentos, a través de legislaciones y a través de presupuestos que nosotros creemos de que todavía son insuficientes para atender las distintas demandas y problemáticas que tiene la población indígena a nivel nacional. Por lo tanto, también eso es un trabajo constante y que lo hacemos año a año también cada vez que comienza la discusión de la ley de presupuesto. De hecho, ya hoy día estamos en pleno proceso de levantar el exploratorio del presupuesto CONADI para el 2025. La participación en las instancias internacionales, que también gravita sobre el acontecer nacional, también es algo que nos propusimos porque en los últimos años CONADI estaba ausente de las instancias internacionales, y en donde son claves para, primero, conocer y relacionarse con los demás pueblos indígenas a nivel internacional, pero también en la experiencia de los estados que hacen en materia de pueblos indígenas, y por otro lado, tener esta perspectiva global respecto de cómo estamos como Estado respecto del estándar internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Y por lo tanto, allí también es muy importante sacar esa experiencia, recoger esos desafíos y traerlos como enseñanza y como propuesta de cómo podemos avanzar en Chile respecto de lo mucho que hay que hacer todavía en materia de pueblos indígenas. Y allí está en tres cuestiones que tradicionalmente CONADI ha participado, como es el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU, en donde volvimos a tener protagonismo y participación allí. Lo mismo en la FILAC, que es el Fondo del Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. De hecho, en los próximos días, semanas, se va a desarrollar esa asamblea en donde participan estados y pueblos a nivel iberoamericano. Y otra instancia donde tradicionalmente CONADI también ha participado es en la COP. Y también estuvimos la participación en el seminario latinoamericano sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que tuvo lugar en México, para vernos y medirnos cómo estamos en el concierto latinoamericano respecto de los avances en materia de derechos de los pueblos indígenas. Esto lo resumimos en la promoción del enfoque de derechos humanos y del reconocimiento de los pueblos indígenas en el quehacer público del Estado. En esa línea también nosotros hemos participado en la capacitación y asesoría a organismos públicos sobre el convenio 169, tanto ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y servicios públicos en general. Porque el convenio 169, por ejemplo, y a través de nuestra unidad de convenio 169, ya lleva bastante tiempo ratificado y reconocido por el Estado de Chile desde el año 2008, el año 2009 entra en vigencia, pero todavía no es un instrumento muy conocido para el conjunto del Estado y particularmente para aquellos ministerios y organismos públicos que no tienen, dado giro, una cercanía o un vínculo más constante o cotidiano con la temática indígena. Y allí también nosotros hemos puesto que esto es un instrumento que no solo obliga a CONADI o a alguna institución en particular, sino que obliga al conjunto del Estado, y en conjunto del Estado tenemos que avanzar hacia ese estándar de reconocimientos que además ya se transformó en una obligación porque es ley de la República. En lo que respecta a la difusión de la ley Lafkenche, también hemos tenido una activa participación, no solo en la promoción y dar a conocer el espíritu y el contenido de la ley Lafkenche, sino que hoy día, coyunturalmente también, estamos haciendo los esfuerzos en explicar más que nada y hacer una defensa de la ley Lafkenche, porque es un logro de los pueblos indígenas, así como fue la ley que crea la CONADI. La ley Lafkenche también marca un hito importante porque es promovida, reconocida y se arma con participación de las comunidades, de los territorios, y que en este territorio particularmente y en esta provincia quiere
hubo una gran importancia, puesto de que muchos dirigentes, hombres y mujeres de esta zona particularmente, tuvieron una activa participación en la ley y que hoy día lamentablemente aparece cuestionada por cuestiones que no tienen nada que ver con la ley. Y ahí nosotros hemos hecho un esfuerzo también por explicar que una ley mal aplicada o mal entendida por ciertos sectores que son minoritarios no es culpa de la ley, sino que es de quienes la malinterpretan. Y nosotros hemos explicado al nivel detalle de decir que si una persona cruza el semáforo en rojo y está vulnerando la ley de tránsito, no por eso la ley de tránsito es mala. La culpa es de quienes la vulnera y no sigue la norma en su espíritu. Y también CONADI ha tenido un rol bastante importante, protagónico, en la participación de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que se está ejecutando en 4 regiones del país, donde está incorporada la región del Biobío junto con la Araucanía, los ríos y los lagos, y allí nosotros tenemos mucho que decir respecto de que somos la institución que lleva por más de 30 años, 31 para ser exacto, trabajando con los pueblos indígenas, conociendo la temática y conociendo también las brechas que hay y las distintas problemáticas a nivel territorial, en todo el territorio mapuche. Y allí tenemos un asiento permanente en la comisión de expertos, en donde somos muy bien representados por nuestro fiscal nacional Álvaro Morales y el equipo que está trabajando bastante estrechamente con la comisión. Para nosotros es súper importante, y lo dijimos al inicio de nuestra administración, la transversalización de la política indígena. Y la transversalización de la política indígena la entendemos de una manera súper simple, de que no puede ser solo CONADI o el Ministerio de Desarrollo Social quienes se encarguen de los asuntos y de los temas de los pueblos indígenas en el país. Hoy día, en gran parte, podríamos diagnosticar que la política indígena de alguna manera se encuentra un tanto atomizada en el Ministerio y en algunas otras carteras dentro del Estado. JUNAEP, Agricultura, Cultura, que en el último tiempo también crea la Subdirección Nacional de Patrimonio Indígena, y Educación y Salud. Pero gran parte del Estado no ve o no asume que los pueblos indígenas son ciudadanos de este país y que también son usuarios del conjunto de las instituciones del Estado. Entonces, romper esa visión de que a los indígenas, a la CONADI o a la institución que corresponda, es lo que nosotros intentamos romper y asumir de que todas las instituciones, de acuerdo a su giro, por supuesto, a la sectorialidad donde se aborda la política pública, visualicen que lo más probable es que los pueblos indígenas también sean parte de su usuario y tengan algo que ofrecer y algo que atender y focalizar en específico. Y en ese sentido, tradicionalmente CONADI, y lo tenemos por ley de presupuesto, hemos establecido convenios con estas instituciones que aparecen en el cuadro marcado en rojo. Tenemos un convenio histórico con INDAP, en donde allí CONADI aporta parte importante también del presupuesto para el programa PDTI, pero no tenemos una visibilidad respecto de lo que hace el PDTI y eso es necesario también dejarlo en evidencia. Tenemos también un convenio histórico con Corfo y allí se materializa el Comité Indígena de Corfo, en donde CONADI entrega parte importante de sus recursos y permite su funcionamiento. En esta administración y en el gobierno del presidente Gabriel Boric hemos reorientado el quehacer del Comité Indígena de Corfo para que sea mucho más atingente, para que se focalice, para que llegue más al centro de las necesidades que hoy día tienen los emprendedores, las emprendedoras indígenas y en definitiva los empresarios indígenas, para que vean ahí también un instrumento de poder buscar una alternativa de desarrollo y de ampliar el desarrollo económico en los distintos rubros que ya existen. Con ProChile también tenemos un convenio histórico en donde aportamos colaborativamente para que
los empresarios y empresarias indígenas puedan internacionalizar sus recursos y rompan fronteras nacionales y puedan llegar también a mercados internacionales. El convenio histórico también que tenemos con Cernamec, en donde ya hace mucho tiempo se viene desarrollando la feria que se hace en la Plaza de la Constitución en Santiago y que es una excelente oportunidad para que muchas mujeres indígenas puedan buscar una alternativa para comercializar sus productos, sus servicios, sus artesanías. Y también el convenio histórico que tenemos con bienes nacionales, en donde a través de ello es posible hacer las transferencias fiscales en beneficios de personas o comunidades indígenas, pero también en la regularización de las tierras indígenas, que aparte de ser hoy día acotadas, también hay un problema de la regularización, porque al no tener la regularización impide el acceso a los distintos instrumentos o beneficios que ofrece el Estado. Eso es lo que históricamente CONADI ha tenido y que se caracterizan fundamentalmente porque son recursos de CONADI que se entregan a los servicios y que cumplen esas funciones. Pero nuestra administración hemos querido dar un salto en el sentido de que no solo sea CONADI quien entrega su presupuesto, sino que también CONADI en algún momento reciba presupuesto. Y en ese sentido hemos avanzado en un convenio de colaboración con INDESPA, por ejemplo. Y es un paso concreto la transversalización de la política indígena, porque hay cientos y miles de comunidades, de personas indígenas que son lafkenches o que viven a lo largo de la costa nacional, de Arica a Magallanes, e incluso pueblos enteros que son eminentemente costeros, como el pueblo Chango, por ejemplo, o como los pueblos australes, Cahuéscar, Selknam y Yagán. Pero estaba invisibilizado en la presencia de pueblos indígenas respecto a su actividad ligada al mar. La ley lafkenche vino de alguna manera como a iniciar ese proceso de visibilización, pero hay instituciones dentro del Estado que trabajan eminentemente en aquellos sectores y la población indígena no estaba siendo visualizada como también parte del universo de usuarios. Y allí hemos establecido un convenio con el INDESPA para generar instrumentos para la población indígena, ya sea que participe o que sea parte de la actividad de la pesca artesanal o las actividades conexas que hay a lo largo del país. Y en ese mismo sentido, hemos avanzado en convenios con los gobiernos regionales. Hoy día los gobiernos regionales, en este proceso de descentralización, manejan recursos. Y ahí nosotros hemos ido apalancando recursos para potenciar, fortalecer instrumentos que CONADI ya tiene, pero al mismo tiempo hemos ido pensando en una política de mediano y largo plazo, es decir, de fomentar políticas indígenas regionales, que vaya en un sentido de poder romper un poco la tradición de la política pública en Chile, de que generalmente es una queja que se dice, pero que en el último tiempo se ha ido de alguna manera eso cambiando la orientación, en el sentido de que las políticas públicas son políticas públicas que se definen desde los niveles centrales, muchas veces desde Santiago, y que de allí se expanden al conjunto del país, pero que son muchas veces políticas envasadas con poco margen de flexibilidad y que calcen con la pertinencia territorial, con la pertinencia cultural que tienen los pueblos indígenas. Y por eso es muy importante avanzar hacia la creación de políticas regionales, porque se pueden hacer políticas mucho más focalizadas de los territorios y considerando las particularidades que los territorios y las regiones tienen con la presencia de población indígena, que hoy día ya existe población indígena en todas las regiones del país. Y en ese sentido, importante lo que hemos podido avanzar con la región, con el gobierno regional de Atacama, por ejemplo, o con el gobierno regional de la Araucanía, con el gobierno regional de los Lagos. Y recién, poco antes de comenzar esta cuenta pública, me informaban de que el gobierno regional de Arica Parinacota acaba de aprobar un convenio y traspaso de recursos para fortalecer el programa de acción territorial Exchil Indígena en la región de Arica Parinacota, y allí vamos a poder tener una cobertura del 100% de las comunidades indígenas de la región
de Arica a Parinacota. Entonces, estos son ejemplos y son impulsos que nos vamos a seguir trabajando para que esto se pueda ir generando en las distintas regiones del país. Respecto del proceso de normalización, para estar en condiciones de poder atender de mejor manera las distintas necesidades que tienen los pueblos indígenas, es necesario fortalecernos como institución. Y en ese sentido también el trabajo interno a nivel institucional ha sido parte importante de nuestra gestión, en donde, por un lado, hemos tenido la aprobación hace bastante poco tiempo en un trabajo conjunto con el Consejo Nacional de CONADI, en donde se aprueba el nuevo organigrama institucional. Que dicho sea de paso, el organigrama que nos regía como institución data del 2010, ¿ya? O sea, es decir, un organigrama bastante antiguo y que era necesario y urgente su actualización, y hoy día es un organigrama que está pensado en la realidad que viven los pueblos indígenas a nivel nacional, pero obviamente sigue siendo en los marcos que permite la ley indígena por las cuales nosotros nos regimos. Y en ese sentido también hemos ido trabajando por un progresivo aumento de la dotación de CONADI. Recién en el preámbulo de esta cuenta pública se decía de que tenemos alrededor de 450 y tantos funcionarios y funcionarias a nivel nacional, ¿sí? Eso es bastante poco, considerando de que nuestro universo de población ya estamos casi cerca de los 3 millones de personas a nivel nacional. Es decir, cuando se crea la ley indígena y cuando nace CONADI pasamos de un 5 o 6% de la población del país a hoy día, 30 años después, estar en un 13% de la población del país. Si uno la ve en términos de número, pasamos de 500 a 600.000 personas aproximadamente que se consideraban indígenas a hoy día a casi 3 millones, lo que eso implica un crecimiento y un aumento de 5 veces la población indígena en 30 años. Pero seguimos más o menos con la misma dotación y eso es necesario y urgente poder ir regularizando de manera progresiva. Si uno lo compara con otros servicios públicos, respecto de el presupuesto que se ejecuta, hay servicios públicos en el Estado de que ejecutan la mitad o menos de la mitad del presupuesto que ejecuta CONADI y tienen el doble o a veces el triple de funcionarios públicos a nivel nacional. Y eso también es una brecha que nuestra administración se ha preocupado de poder ir poco a poco ir acortando. Y por otro lado, es parte del diagnóstico, parte de la realidad. CONADI no tiene una presencia institucional a nivel nacional, es decir, no está presente en todas las regiones del país, ¿ya? Y no está presente en todas las regiones del país porque, como ya lo hemos dicho, es una institución que se crea hace 30 años, en donde había una fotografía de la realidad indígena de ese tiempo que no es la misma de hoy día. Y no se decidió en ese tiempo porque se consideraba que en ciertas regiones del país no había población indígena, o incluso se decía los pueblos indígenas que allí existieron en los tiempos de la colonia estaban extintos. Y hoy día nos hemos dado cuenta de que la población indígena existe, está presente en todas las regiones del país, incluso se han reconocido nuevos pueblos, justamente en aquellas regiones donde a principios de los 90 se decía allí no hay población indígena. Y hoy día nos encontramos con regiones donde existe una alta población indígena y el CONADI no existe, no tiene ninguna oficina. Entonces, en ese sentido, también parte de nuestros desafíos fue ir generando cobertura, quizá no inmediatamente a nivel programático, pero sí una presencia institucional, porque CONADI no solamente trabaja en lo programático, sino que también presta muchos otros servicios que no tienen que ver con lo programático, pero que son servicios, trámites que la gente necesita la institucionalidad para los distintos temas que ellos quieran abordar. Y en ese sentido, hemos avanzado también en, a partir de este año, tener una oficina de enlace en la región del Maule, ya con funcionarios contratados directamente por CONADI y que ya en las próximas semanas va a estar en funcionamiento.
Lo mismo hicimos en la región de Coquimbo, en donde tampoco había una presencia de CONADI, y establecimos una oficina de enlaces también con funcionarios dependientes directamente desde CONADI para instalar allí y atender los requerimientos a nivel de servicio y de trámite y de socializar la oferta programática que tiene la institución en esas regiones. Así que también la cobertura también ha sido, y la presencia territorial ha sido también un tema importante. Y esta normalización del servicio para nosotros sienta las bases para el fortalecimiento institucional y lo cual, si bien es un desafío que, dado sus características, va a ser un desafío permanente a lo largo de toda nuestra gestión y de nuestro gobierno, y que ojalá sea un desafío constante independientemente del gobierno que esté de turno en el futuro. Respecto de avanzar en la restitución territorial, otro de los desafíos. Allí hemos generado distintas acciones. Se han agilizado los trámites y disminuyeron los tiempos con respecto al proceso de las aplicabilidades. En el 2023 otorgamos 31 aplicabilidades a nivel nacional. Eso que puede ser muy poco, 31 solo en el 2023, pero si uno lo mira desde la perspectiva del promedio histórico de CONADI, duplicamos el número de aplicabilidades, porque el promedio histórico de aplicabilidades que entregaba CONADI al año eran 15. Nosotros en el año 2023 duplicamos, y hoy día estamos trabajando a un ritmo en donde cuadruplica el número de aplicabilidades considerando el promedio histórico de CONADI. Es decir, estamos trabajando a un ritmo de 60 aplicabilidades por año aproximadamente. Respecto del artículo 20, letra B, en el año 2023 logramos restituir 3.920 hectáreas a comunidades en las regiones del Biobío, la Araucanía y los lagos, en donde logramos beneficiar a 18 comunidades indígenas y 6 personas naturales, lo cual incluye un sitio de significación cultural que abarca a 10 comunidades. Y respecto de las personas naturales, son un compromiso también que tenía el Estado desde mucho tiempo, pero que no se había asumido como un compromiso de Estado, y a pesar de estar mandatado por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es con respecto a las indemnizaciones a la familia de Alex Lemun, ¿verdad? Y allí nosotros también en esta administración hemos avanzado en ese compromiso de Estado. En el año 2023 se incrementó en un 27% las familias beneficiadas respecto del año 2022, a pesar de la glosa 10. El 2023 tuvimos la glosa 10 que agregó una dificultad mayor al proceso de restitución territorial para las comunidades indígenas respecto de la aplicación del 20B, porque ponía estándares nunca antes vistos y que no estaban en la ley indígena, pero que sin embargo a nivel político desde ciertos sectores en el Congreso se instala la glosa 10 para frenar ese proceso. Aún así pudimos avanzar igual en ese aspecto, que de lo contrario hubiese sido un número considerablemente mayor si no fuera por la glosa 10, que afortunadamente el año pasado, para el presupuesto de este año, la pudimos eliminar y se declaró inconstitucional esa glosa 10, y hoy día en el presupuesto actual no la tenemos dentro de la ley de presupuesto en lo que a CONADI respecta. En el artículo 20, letra A de la ley indígena, que es el subsidio, allí logramos ejecutar 17.413 millones de pesos, donde se adquirieron un total de 1.978 hectáreas, beneficiando a 718 familias indígenas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes. Y estos son subsidios que heredamos de la administración anterior, en donde 2 subsidios quedaron lanzados en la administración anterior, pero que no quedaron ejecutados, y nosotros asumimos ese compromiso también de terminar de ejecutarlo, el concurso 17 y el concurso 18, y llegamos a esa cifra. Que a propósito, este año volvemos a lanzar el concurso 20A, aproximadamente por ahí por el mes de julio, vamos a lanzar el concurso 20A, que viene con algunas modificaciones que más adelante les voy a comentar.
Respecto al fomento de la economía indígena, para nosotros hay ejes transversales importantes que guían este proceso dentro del Fondo de Desarrollo. Para esta administración en particular es muy importante el turismo indígena con pertinencia cultural, ¿eh? Y que tiene que ver con esta visión que tiene el Fondo de Desarrollo de la CONADI de no plantear el desarrollo de las comunidades y personas indígenas desde la perspectiva de pobreza, como históricamente se había asumido, es decir, de salirnos de una política de tipo asistencialista, sino plantearla desde el punto de vista de nuestras fortalezas, de nuestras capacidades y poniendo en valor lo mejor que tenemos los pueblos indígenas, que son primero las personas, que es nuestra cultura, que es nuestra cosmovisión, que son nuestros paisajes naturales y que son nuestro sentido de sustentabilidad y de resguardo y conservación del medio ambiente. Y en ese sentido, una de las actividades que calza de mejor manera es el turismo, pero no cualquier turismo, sino que ese turismo que lo definen las propias comunidades, que lo definen los propios territorios, bajo la teoría del control cultural, es de decir que los mismos territorios, las mismas comunidades son los que definen y deciden qué mostrar, qué no mostrar y qué poner como oferta turística, evitando transgresiones culturales y también muy cuidadoso de la apropiación cultural que muchas veces comunidades, sectores o personas no indígenas se apropian de lo indígena y hacen un negocio de aquello. Y en ese sentido, un tema muy importante es el trabajo que seguimos desarrollando y que seguramente es un trabajo ya de mediano plazo, o sea, de corto plazo, que ya estamos a punto de culminar, que es la creación del sello de turismo indígena. Y allí, de manera participativa, con las organizaciones, con los gremios indígenas que trabajan en el rubro turístico y que ya por bastantes años se ha ido definiendo el contenido de ese sello, se ha estado trabajando en la gobernanza y hoy día estamos específicamente a punto de desarrollar y trabajar la metodología que ese sello va a tener y que se transforme en un plus para todas las comunidades, empresas indígenas a nivel país que puedan adquirir el sello. Y otro pilar importante dentro de eso es la autonomía económica de las mujeres indígenas. Y allí muchos de los instrumentos del Fondo de Desarrollo se han focalizado hacia las mujeres indígenas, mujeres jefas de hogar, rurales principalmente. Y el fortalecimiento de las capacidades de las personas indígenas en los ámbitos de derechos humanos, género y soberanía alimentaria. También, para llegar a un estado de desarrollo y de avance, también es muy necesaria la formación y las capacidades en ese sentido. Implementar una política de revitalización lingüística, y esta segunda parte es lo que de alguna manera marca el sello de esta política, que es centrada en la formación de nuevos hablantes. Y hay dentro del mea culpa que hemos hecho institucionalmente es que decimos la revitalización lingüística hoy día es un imperativo, porque uno recorre los territorios de todos los pueblos y se encuentra con que cada vez hay menos hablantes en los territorios y en las comunidades. Entonces, ahí es necesario hacer una revisión de esas políticas, de esos instrumentos, para que se centren en la formación de nuevos hablantes, es decir, en la reorientación de los programas que existen en la Unidad de Cultura y Educación, pero eso no se hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Y hoy día podemos decir que estamos en un proceso de transición para llegar, ojalá en el mediano plazo, ya en una política pública que esté desarrollada y que pueda tener un impacto, es decir, que en X cantidad de tiempo, en un determinado territorio, después de desarrollar un plan de revitalización, tengamos X cantidad de nuevos hablantes. Y esto lo hacemos afortunadamente en un marco político favorable, que es el decenio de las lenguas indígenas, en las cuales el Estado de Chile ha asumido un compromiso de aquí al 2032 y los cuales después tiene que rendir cuenta ante la UNESCO para decir qué es lo que hemos hecho en materia de política pública en conjunto como Estado para la revitalización lingüística, es decir, para la formación de nuevos hablantes y para el uso de las lenguas indígenas
los espacios donde hay presencia de comunidades y personas indígenas. Y avanzar, como quinto desafío, está avanzar en la implementación del enfoque intersectorial de género en la política pública indígena. Y allí, lo primero que hemos hecho en un trabajo conjunto con el CERNAMEC es adoptar como institución, como CONADI, la implementación de la norma relacionada con la gestión de la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral y familiar. Eso es un primer acto, es decir, asumimos el desafío, adoptamos la norma y comenzamos a trabajar para su implementación. Y en ese sentido, elaboramos una línea base institucional en la materia para la transversalización del enfoque de género y pueblos originarios desarrollado en las oficinas de la Subdirección Nacional Temuco y en la Dirección Nacional para paulatinamente ir extendiéndola al conjunto de las unidades operativas de CONADI en el país. Y en otra acción que se relaciona directamente con aquello es que dentro del organigrama recién aprobado por el Consejo Nacional de la CONADI se crea por primera vez la unidad de género en la CONADI, que hasta hoy día no estaba creada y no era parte de manera expresa dentro del organigrama institucional. Y respecto del programa Chile Indígena, que a nosotros como gobierno nos toca asumir el programa, en la última parte del programa que venía ya avanzando desde antes, y nos toca el cierre del programa Chile Indígena, nosotros hicimos un compromiso de que ese programa íbamos a trabajar y gestionar para que esos recursos sean recursos permanentes de CONADI, para no estar en la incertidumbre que cada vez que se acababa el programa, viendo si íbamos a tener o no íbamos a tener una continuidad. Y lo logramos. Entonces, a partir de este año, en los recursos del programa del Chile Indígena, que hoy día se llama PAT, Programa de Acción Territorial, pasan a ser recursos permanentes de CONADI. Y eso es una muy buena noticia, pero no solamente aquello, sino que el programa que es la continuación del programa Chile Indígena, que se llama Plan de Acción Territorial, le hemos hecho también algunas mejoras que tiene que ver con incorporar componentes. El componente de la revitalización lingüística, que lo asumimos como un eje transversal dentro de la política de CONADI, y también el enfoque de género. Y en materia de cobertura, también el programa se ha extendido a Rapa Nui, y el desafío también es llevarlo a las zonas insulares. Y nos queda pendiente avanzar lo mismo con Chiloé, también en donde el programa no tenía cobertura, y en otras regiones también con alta presencia indígena, en donde hoy día por temas de presupuesto tampoco tiene cobertura. Es decir, hacerlo realmente un programa de alcance nacional, considerando además también de que es un tipo de programa que queda como en la vanguardia de la política pública a nivel nacional, porque incorpora el enfoque participativo, es decir, donde son las comunidades, donde son los territorios los que definen las prioridades, en qué gastar y ejecutar el presupuesto, y no es la institución la que le dice, ¿sabe qué? Tengo estos recursos, pero para gastarlos solo en esto. Entonces, se ponen recursos disponibles y los territorios en conjunto deciden, priorizan sus necesidades y deciden canalizar ese presupuesto. Ahora, pasando ya, dando cuenta del quehacer por fondos y por unidades, vamos a iniciar con el Fondo de Desarrollo Indígena, en donde el Fondo de Desarrollo Indígena tiene esos programas que ven al costado izquierdo, donde está apoyo a predio adquirido y o transferido, fomento a la economía indígena, turismo y pueblos indígenas, gestión social indígena, Kumemunyan Pusomo, microemprendimiento indígena y preinvención del Fondo de Desarrollo Indígena. Esos son los programas que hoy día son parte del Fondo de Desarrollo Indígena de CONADI. Nuestro presupuesto, nuestra oferta programática nacional es de 8.957 millones de pesos. Y con esos 8.957 millones de pesos en el año 2023 logramos llegar a 7.777 beneficiarios. Y dentro de algunos aspectos destacados de la gestión del 2023 de parte del Fondo de Desarrollo Indígena,
en lo que es el programa de apoyo a predio adquirido, que cuenta con un presupuesto de 2.661 millones de pesos, logramos financiar 311 proyectos beneficiando a 925 personas y comunidades. En lo que es fomento a la economía indígena, con un presupuesto de 1.746 millones de pesos, pudimos realizar 17 concursos beneficiando a 596 beneficiarios y beneficiarias. Microemprendimiento indígena, 386 millones de pesos, lo que se tradujo en 702 proyectos, beneficiando a 702 personas. Turismo y pueblos indígenas, 980 millones de pesos, logramos establecer 22 convenios, financiando 77 proyectos y beneficiando a 969 personas y comunidades. Gestión social, con un presupuesto de 2.140 millones de pesos, lo que se tradujo en 226 proyectos, beneficiando a 1.935 personas. Y el programa Kumemu y Empusomo, 160 millones de pesos, beneficiando a 61 mujeres. Y el fondo de preinversión, que cuenta con 26 millones de pesos, hicimos un estudio de ordenamiento productivo del territorio Quetco y Cralhue, justamente acá en la región del Biobío. Y estos estudios de preinversión es un instrumento bastante valioso para nosotros, para CONADI, porque nos permite levantar información y poder tomar mejores decisiones respecto de las necesidades o la factibilidad de los recursos invertidos en un determinado territorio. Y ahí tuvimos 557 beneficiarios. Ahora los invito a ver un video, una muestra dentro de las muchas cosas que realizó el Fondo de Desarrollo Indígena de CONADI durante el 2023. Y ya llegué a los ponchos, a mi traje, ya lo hice mi traje. Todo, de todo hago yo, de todo. Aprendí de mi abuelita, mi madre, que paz descanse, ella me enseñó. Esta es mi cultura, esta es mi tradición. Yo me siento tan orgullosa por ser una artesana. Y estoy contenta porque en esta feria que me invitó estoy muy agradecida por la CONADI, por el apoyo que nos dio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bueno, continuamos con el Fondo de Tierra y Aguas. El Fondo de Tierra y Agua es, por lejos, el fondo más grande que tiene CONADI, que contiene cerca del 70% de los recursos totales de la institución, llegan a través del Fondo de Tierra y Agua. Y el Fondo de Tierra y Agua tiene 5 programas que son los artículos 20A y 20B. El 20A, como ustedes saben, es un subsidio y el 20B es un proceso de restitución que apunta a resolver los problemas de tierras que las comunidades logren demostrar a través de un proceso normado, en donde se presenta evidencia histórica y evidencia administrativa, documentación. El subsidio a la construcción de obras de riego y drenaje, el subsidio para la adquisición de derechos de agua por indígena, el saneamiento de la propiedad indígena para la certidumbre jurídica, y también ahí tenemos un fondo de preinversión. El total del presupuesto del Fondo de Tierra y Agua de CONADI alcanza los 64.792 millones de pesos a nivel nacional, y durante el 2023 logramos llegar a 28.127 personas y comunidades. Dentro de los aspectos destacados, en el artículo 20, letra A, logramos 17.413 millones de pesos, 1.978 hectáreas, 718 familias, y dentro del artículo 20, letra B, 23.448 millones, 3.920 hectáreas y 18 comunidades. Esto, vuelvo a repetir, a pesar de que existía este impedimento en la glosa 10, que lamentablemente no se pudo avanzar con muchas comunidades que quedaron bloqueadas por la glosa.
Eso significó un incremento de un 27% de familias beneficiadas respecto del 2022 y se llegó a solucionar el problema de tierra a comunidades con un promedio de 13,5 años de espera. Esto particularmente en el artículo 20, letra B, en donde el proceso es muy lento y que a pesar de que nosotros lo hemos ido acelerando, todavía sigue siendo un desafío de seguir mejorando, puesto de que cuando asumimos la Dirección Nacional de CONADI nos encontramos con una lista de espera bastante sorprendente para mí en particular, donde encontramos con cientos de comunidades que estaban con la aplicabilidad en la mano, reconocida por el Estado, pero que todavía estaba pendiente el problema de solución o la compra de tierra. En el subsidio para la construcción de obras de riego y drenaje, 15.074 millones de pesos, beneficiando a 601 familias y 3.851 personas, y la adquisición de derechos de agua de 1.535 millones de pesos para 2.014 familias. Y esto es un fondo o el presupuesto que tiene su mayor implementación en la zona norte del país, por razones obvias. La escasez del recurso hídrico en el norte es bastante mayor que acá. Así es que las comunidades y pueblos indígenas del norte es donde está centrada la mayor parte de este fondo. El saneamiento de la propiedad indígena, logramos con 2.711 millones de pesos, se logró dar cobertura a 1.935 personas, y de las cuales 843 correspondieron a solicitudes de regularización de la propiedad, y 53 en las solicitudes que corresponden a la tramitación de inmuebles fiscales. Este fue un esfuerzo de años de la comunidad completa. Yo me tocó liderar este proceso de reivindicación, y finalmente culminó con la compra de este predio, que realmente está muy bonito, es un logro importante para la comunidad, un éxito, y que de aquí en adelante nos toca otro gran desafío con el cierre de esta etapa. Es comenzar, digamos, trabajos de manera comunitaria, que es lo que hemos planificado y hemos pensado. Así es que estamos muy contentos por eso. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Dicho sea de paso, en las regiones del Biobío, en las regiones de los ríos y de los lagos, hacía bastantes años que no habían compras vía artículo 20, letra B. Y en esta administración logramos retomar esos procesos en esta región y en las regiones de los ríos y de los lagos. De hecho, hoy día, el año pasado, concretamos la compra de la comunidad Juante Nahuelpan, si no me equivoco, Iván. Y hoy día estamos a punto de concluir el proceso con la comunidad Millanao Ancatén, y Juan Canío Tranicura también logramos comprar el año pasado en esta región, y hoy día estamos a punto de cerrar la compra de la Millanao Ancatén, que seguramente en el mes de junio ya va a estar ingresando ese proceso a Contraloría para la toma de razón. En lo que respecta al Fondo de Cultura y Educación, tiene 5 programas también que se encuentran ahí: educación intercultural e indígena, recuperación y revitalización de las lenguas indígenas, manejo y protección del patrimonio cultural indígena, difusión y fomento de las culturas indígenas, y el subsidio para la formación de personas indígenas. Este fondo o esta unidad de cultura y educación nos gustaría que fuera un programa con mucho más presupuesto, porque de alguna manera lo que se hace en la unidad de cultura y educación es lo que nos da la identidad a nuestra institución pública, que es CONADI. ¿Qué hacemos? ¿En qué nos diferenciamos nosotros desde el punto de vista de la oferta programática con respecto a otras instituciones del Estado? Y la que hace la diferencia de manera mucho más nítida es lo que podemos hacer respecto de la unidad de cultura y educación, pero que lamentablemente todavía tiene un presupuesto bastante bajo, de 2.453 millones de pesos. Así que esperamos en esta
ley de presupuesto que vamos a empezar a tramitar dentro de poco, podamos tener ahí un incremento. Tenemos 2.453 millones de pesos, como les decía, y logramos llegar a 15.870 personas. Dentro de educación intercultural e indígena, 859 millones, 22 iniciativas y 6.000 niños y niñas. Se logró dar cobertura y allí se considera también los convenios que tenemos con Junge e Integra para dar cobertura con educación con pertinencia cultural a los niños y niñas indígenas. En la recuperación y revitalización lingüística, 628 millones de pesos, lo que se tradujeron en 20 talleres, beneficiando a 3.250 niños, niñas y jóvenes. Eso es enseñanza y transmisión de las lenguas. Y en el manejo y protección del patrimonio cultural indígena, 261 millones, 20 iniciativas y 1.600 beneficiarios. Difusión y fomento de las culturas indígenas, 494 millones, 142 iniciativas y 4.780 beneficiarios directos. Y el subsidio para la formación de personas indígenas, 212 millones y 240 profesionales y técnicos. Allí, a través de este programa, se da la posibilidad para que profesionales y técnicos indígenas puedan tener también oportunidades de capacitación y de especialización en las áreas que se definan. La edición y producción de material gráfico, radial y televisión para la difusión de las comunidades indígenas se destinaron 75 millones de pesos para ir visibilizando y sensibilizando la cultura de los pueblos indígenas a nivel país, particularmente en este tiempo en donde es muy necesaria este trabajo, dado de que lamentablemente ustedes se han podido dar cuenta en los últimos años, después del primer proceso constitucional, los pueblos indígenas volvieron a estar en la mira respecto de culparlos de los procesos políticos que vivió el país y catalogándonos en una situación y que se instaló lamentablemente en la opinión pública de que la población indígena del país es un sector social de la sociedad privilegiados, que tenemos todos los derechos en comparación al resto de los sectores de la sociedad, y que lamentablemente eso es totalmente falso y se refuta aquello con los antecedentes que decíamos al principio. O sea, el 0,2% del presupuesto del Estado para el 13% de la población, o sea, los números no cuadran. Y uno de los aspectos importantes del Fondo de Cultura y Educación es el trabajo con las lenguas, y allí le hemos dado especial énfasis a los nidos lingüísticos bajo el sistema de inmersión y con un enfoque comunicativo, con este objetivo de poder tener nuevos hablantes de las lenguas indígenas. Y con los niños y niñas particularmente porque allí está un potencial, un sector en donde es más fácil inculcar y aprender un idioma que una persona ya adulta, que es más difícil aprender un idioma que es. Así que acá hay un video de la comuna de Saavedra en donde mostramos una de esas experiencias que hemos apoyado durante el 2023. Esta es una iniciativa que está llevando a cabo un grupo de padres que de acá del Lasquén Mapu, que nos hemos juntado para poder hablar sobre el tema de la pérdida de nuestra lengua, y esto ha conllevado a instaurar la necesidad de poder educar a nuestros hijos en Mapudungun, porque entendemos que a través de eso la lengua puede tener un nuevo comienzo, puede tener una nueva esperanza, y entonces empezamos demandando eso. Y bueno, se han dado las instancias a través de la municipalidad y también a través de CONADI ahora que se suma a esto, y estamos muy contentos porque igual nosotros tenemos la iniciativa como mapuche. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. El programa Chile Indígena. El programa en Chile Indígena finalizó el 2023 con 4 componentes. El Fondo de Decisión Territorial, que es el fondo más importante,
el que tiene la mayor cantidad de los recursos, el componente asesoría para el desarrollo territorial con identidad, el apoyo para el funcionamiento de las mesas territoriales y la capacitación para organización indígena y formación de líderes. El programa Chile Indígena contó el año pasado con 6.448 millones de pesos, beneficiando a 908 comunidades, agrupadas en mesas territoriales. Bueno, el programa Chile Indígena, como les mencionaba, finalizó el año pasado y hoy día está en proceso de concursabilidad en distintas regiones del país para iniciar el nuevo programa, que es el programa de acción territorial, y que ya les comentaba de que viene con una versión mejorada. Se han incorporado 2 nuevos componentes, el componente de revitalización lingüística y el componente de la transversalización del enfoque de género, y que mantiene la metodología de ser un programa que sea participativo y que sean las comunidades, los territorios quienes definan cuáles son sus prioridades y cuáles son las que en qué van a ocupar los recursos que se destinen. Y otra mejora que tiene el programa y que profundiza el enfoque de derecho y la participación es que, a diferencia de las versiones anteriores del programa Chile Indígena, en esta oportunidad el programa de acción territorial son las comunidades quienes se agrupan en mesas territoriales y postulan ya como mesa. Lo que ocurría en la versión anterior es que postulaban como comunidades y después era unilateralmente la institución, es decir, CONADI, quienes las agrupaba. Y eso generaba a veces ciertas dificultades porque se agrupaba solo por el criterio de la cercanía territorial, pero muchas veces las comunidades y los territorios tenemos nuestras dinámicas internas, a veces no nos llevamos bien con uno que otros por distintos tipos y el programa los obligaba a lidiar y trabajar en conjunto. Y eso dificultaba, por supuesto, también el desarrollo y la implementación del programa. Entonces, hoy día se le entrega esa posibilidad a los territorios y a las comunidades para que definan con quién quieren trabajar esos territorios y postulen como mesa. Parece excelente que esté este programa. Una de las cosas que nosotros, lo cual realizamos en Miñe, es que el tema del agua potable. Este programa nos ayudó al tema del agua potable, porque años que necesitábamos un estanque del agua potable y con este programa lo pudimos hacer, porque por otros proyectos se piden muchos protocolos, muchos papeles, y con esto salió rápido. La gente está muy agradecida, feliz por eso. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. La unidad de convenio 169 y borde costero. Esta unidad cuenta con el servicio de asesoría a procesos de consulta de otros servicios públicos en el marco del convenio 169. ¿Ya? Hoy día la consulta indígena es un derecho de los pueblos indígenas y una obligación del Estado, y se desarrollan una serie de consultas, algunas de alcance nacional, otras de alcance más local o territorial, y cuando los servicios públicos solicitan la asesoría, la entrega de información, nosotros también prestamos ese servicio, pero no desarrollamos la consulta, sino que le damos los tips o le entregamos información valiosa para que ellos desarrollen el proceso de consulta, dado que son los titulares de la consulta que corresponda. También nosotros hacemos ejecución de procesos de consulta en el marco de la ley 21.249 o la ley Lafkenche. ¿Ya? En la ley Lafkenche le otorga 2 responsabilidades expresas a CONADI. Una tiene que ver con desarrollar los procesos de consulta cuando se solicita una EMPO, ¿ya? Y segundo, en la elaboración de los informes de uso consuetudinario, ¿ya? Y en la elaboración de esos informes de uso consuetudinario nosotros corroboramos lo que las comunidades dicen, es decir, nosotros desarrollamos tales prácticas culturales en determinado espacio, nosotros a través de un informe técnico vamos y cercioramos si eso es así o no y elaboramos un informe. Y luego eso sigue su tramitación en Suspesca y la CRUZ.
Y esos son dos de los servicios o las dos de la responsabilidad en el marco de la ley Lafkenche que corresponden a CONADI. Y lo segundo son financiamiento de planes de administración y manejo de las EMPO. Si bien esa no es una responsabilidad legal que esté establecida en la ley Lafkenche, pero naturalmente las comunidades, una vez que avanzan en su proceso de la tramitación de los EMPO o de los espacios costeros marinos para pueblos originarios, tienen que desarrollar ese plan de administración, que muchas veces es un plan de administración que tiene un costo económico bastante alto. Pero como la ley no le entregó a ninguna institución la responsabilidad de hacerse cargo de ese plan de administración, las comunidades golpean la puerta de CONADI y nosotros ahí buscamos, nos las ingeniamos y prestamos apoyo técnico y financiero muchas veces para elaborar esos planes de administración. Y en la unidad de convenio 169 cuenta con un presupuesto de 654 millones de pesos. Dentro de lo destacado del 2023 tenemos la protección al medio ambiente y a los recursos naturales con 247 millones de pesos que se dividen en el Fondo de Protección Ambiental y los convenios para la protección y la gestión ambiental indígena. Hemos hecho también convenios con la Municipalidad de Isla de Pascua en la implementación de acciones educativas en materia medioambiental y con la Universidad de los Lagos en la ejecución de un proyecto denominado Enfoque Territorial para la Conservación y Puesta en Valor de los Bosques de Pantano de Laguna Trinidad y Estero Pucopío, beneficiando a 129 personas indígenas en la región de los lagos. En lo que respecta a los planes de administración y manejo de las EMPO, invertimos 60 millones de pesos en la implementación del espacio costero marino para los pueblos originarios de Punta Capitanes y Punta San Luis y la elaboración del informe de actividad y seguimiento del plan de administración y manejo de la EMPO de Punta Capitanes, ubicado en la comuna de Fresia, en la región de los lagos. Y todo eso para trabajarlo nosotros mismos y nuestros jóvenes. Y así podrá volver la gente joven que se ha ido de acá con los intereses de volver y comenzar a trabajar. Porque mucha gente se ha ido por el hecho de que el mar no le daba provecho. Gobierno de Chile. La transformación digital y la atención de personas también es uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión que tiene que ver con dentro del contexto de la modernización del Estado y en lo que respecta también al quehacer de CONADI. Allí tenemos 69 concursos en plataforma digital de programas CONADI, ¿ya? Y esto ofrece una tremenda posibilidad sin dejar de lado la postulación convencional vía el papel, pero también hemos abierto esta posibilidad de que las personas, sin tener la necesidad de llegar a una oficina de CONADI, puedan postular a los distintos concursos, a 29 en específico, y lo puedan hacer de manera online. En lo que respecta al programa de defensa jurídica, el 2023 tuvimos 9.420 atenciones, ¿sí?, prestando asesoría jurídica a personas y comunidades indígenas, aquellas que no pueden costear un abogado particular para su defensa o su tramitación. CONADI también presta este servicio, en los cuales logramos gestionar 329 causas, ¿ya? Estas causas son causas no penales, en su gran mayoría son causas civiles que tienen que ver con litigios de tierra, de propiedad u otro tipo de cosas, pero no causas penales. En el registro público de tierras indígenas logramos tramitaciones de inscripción y certificaciones de propiedad a nivel nacional, que fueron 365 en total nacional. Y hoy día se está haciendo también un trabajo importante y ha sido bastante demandado el registro público de tierra indígena a propósito del trabajo que desarrolla la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en donde el registro público que tiene CONADI cuenta con una información, pero que lamentablemente no está completo, puesto de que muchas personas o comunidades no inscriben el registro de su propiedad en el registro público de tierra indígena, bueno, entre otras cosas porque la ley dice que es
la inscripción es voluntaria, ¿verdad? Pero caemos en la situación de que muchos notarios y conservadores, como desconocen la ley indígena, para verificar si una propiedad es o no indígena, lo único que hacen es consultar el registro público de tierra indígena y al no aparecer la inscripción en el registro público, asumen que la tierra no es indígena. Y ahí tenemos un flanco importante de cubrir, porque se han ido generando procesos de enajenación de la propiedad indígena hacia personas no indígenas, producto de que hay un desconocimiento de la ley y se asume que lo que aparece en el registro público de tierra es tierra indígena, cuando la ley es clara y dice que la propiedad indígena la determina la ley, que puede o no estar en el registro público porque es voluntario. En la UIRS, durante el 2023, recibimos 19.131 consultas y durante el 2023 se entregaron 75.864 certificados de calidad indígena, ¿tá? Y esto es un desafío que cada vez se hace más imperativo para nosotros, porque yo les decía a lo largo de esta cuenta pública de que la población indígena ha crecido 5 veces. Entonces ha crecido de manera gigante la demanda por acreditar la calidad indígena, ¿tá? Y es algo que va en continuo crecimiento, y que cada vez que hay un reconocimiento de nuevos pueblos, lo primero es el reconocimiento del nuevo pueblo, pero generalmente desde el Congreso se hace ese reconocimiento, pero de manera, llamémosle, abstracta. Se reconoce el pueblo chango, por ejemplo, pero automáticamente al día siguiente llega la presión y la demanda hacia CONADI para acreditar a los individuos que pertenecen al pueblo chango. Y allí, cuando no hay una definición de las matrices culturales de los pueblos, para un funcionario o funcionaria de CONADI que recibe esa solicitud, ¿con qué elementos, con qué criterio certifica de que si la persona que se lo está solicitando es indígena o no es indígena? Entonces ahí tenemos también un atasco enorme, porque no hay un espacio, el reconocimiento de los nuevos pueblos no contemplan un espacio para que la institucionalidad, en este caso CONADI, tenga un tiempo de generar las condiciones para iniciar el proceso de acreditación. Entonces, en paralelo nos llegan las solicitudes y ante la demanda tenemos que desarrollar los estudios para la definición de las matrices culturales, para después tener criterios claros y objetivos respecto de decir tal persona es indígena, perteneciente a un determinado pueblo o no lo es, para evitar la suplantación, que también hay casos en que ocurre en que personas no indígenas quieren acreditarse como indígenas, no siéndolo, que para el caso de algunos pueblos que hay una definición cultural, como el pueblo mapuche, por ejemplo, como el pueblo Rapa Nui, como el pueblo aymara o el pueblo quechua, es súper fácil determinar quién es o no es indígena. Pero para otros pueblos eso es mucho más complejo, y ahí la definición de las matrices culturales son claves. Y a pesar de eso, tenemos ese número de acreditación de calidad indígena a nivel país. Es decir, en el 2023 hubieron 75.864 personas con acreditación de la calidad indígena. Y aquí quiero ser claro, que tenga la acreditación de la calidad indígena no es lo mismo de que una persona sea o no sea indígena. Esto no va en la cifra, en el censo que contabiliza la población indígena del país. Porque aquí deben haber muchos de ustedes que, siendo indígenas, nunca han tramitado la acreditación de la calidad indígena, pero no por eso dejan de ser indígenas. A medida de eso ha ido evolucionando el tema de la tecnología, así que me parece bueno, por ejemplo, el sacar el certificado de los chicos para postularlo a beca, entonces eso igual me parece súper bueno. Netamente uno acá viene más a hacer como algo más preciso, pero igual a todo lo que esto es redes y a través de la CONADI se ha podido como mejorar. Me han atendido súper bien, de hecho uno después se va como conociendo con las personas que lo han atendido, así que no, súper bien la atención acá. Para
para ir finalizando esta cuenta pública hay que cerrar con los desafíos 2024-2025, que son muchos, pero nosotros aquí hemos querido graficar los que para nosotros son centrales. Seguir avanzando, por supuesto, en la transversalización de la política indígena, fomentando políticas indígenas regionales. Lo asumimos como un desafío permanente. La digitalización del patrimonio documental a cargo de CONADI. Estamos hablando específicamente de la AGAI, donde tenemos el registro de las comunidades indígenas, en donde hoy día tenemos procesos de digitalización, como los títulos de merced, por ejemplo, pero hay otros documentos de una importancia histórica valiosísima, que hoy día no los tenemos digitalizados y que nosotros también asumimos ese desafío de avanzar fuertemente en esa línea. La implementación de planes o programas de revitalización lingüística para nosotros sigue siendo también un desafío permanente, dado que les decía de que nosotros hoy día nos consideramos en un proceso de transición, es decir, de ir reorientando nuestros programas, nuestra metodología para la formación de nuevos hablantes bajo un enfoque comunicativo y bajo el sistema de la inmersión, que sabemos que es difícil, que es complejo, pero ese debe ser nuestro objetivo permanente, de alcanzar los máximos niveles de inmersión para que en el menor tiempo posible tengamos nuevos hablantes y que además a los programas podamos darle continuidad, que es otro tema, y para eso es necesario salirse de la concursabilidad, porque la concursabilidad no garantiza la continuidad, y nosotros necesitamos que si llegamos a un territorio y allí tenemos una cantidad de personas indígenas que tomaron la decisión personal de transformarse en hablante de su idioma, allí nosotros tenemos que, como CONADI, ser capaces de garantizar que al menos 3 años va a estar el programa en ese territorio con las mismas personas hasta que la gran mayoría de ellos se transforme en hablante de su idioma, por ejemplo el mapuzungún. Pero si nosotros estamos 1 año, porque la comunidad o el territorio se lo ganó en un concurso 1 año y al año siguiente no tiene el programa, ¿cómo vamos a tener continuidad si en 1 año no se alcanzan a formar un nuevo hablante? Necesitamos un tiempo mínimo de 3 años. Avanzar en la definición de matrices culturales de los pueblos Chango, Diaguita y Selknam, que tiene que ver un poco con lo que le decía de la definición de la acreditación de la calidad indígena, donde no hay definiciones de matrices culturales. ¿Y por qué por estos pueblos? Porque tanto el pueblo Diaguita como el pueblo Chango y recientemente el pueblo Selknam fueron los últimos 3 pueblos reconocidos hoy día legalmente dentro del Estado de Chile, y los cuales ya demandan la acreditación de la calidad indígena, y tenemos que avanzar rápidamente en la definición de esas matrices culturales. Profundizar en la estandarización y normalización de procedimientos y criterios institucionales nacionales en trámite y servicio de alta demanda. Esto también es una continuidad de un proceso que hemos venido desarrollando desde el día 1 de nuestra administración, en el sentido de hacer ese ordenamiento institucional, que ya lo hicimos en algunos aspectos, por ejemplo, de avanzar hacia la definición de criterios institucionales respecto de la tramitación de la aplicabilidad de las comunidades por el artículo 20b. ¿Ya? Ordenamos ese proceso, liderado por Fiscalía, de tener estos criterios institucionales e ir dejando detrás los criterios personales, ¿ya? Que era parte también de lo que ocurría. Un funcionario tenía un criterio y el funcionario de la misma institución tenía otro criterio, y ahí había una disputa de discutir los criterios, quién tenía la razón. Y esto no se trata de tener criterios personales, que tienen que haber criterios institucionales. Ordenamos ese proceso y pudimos llegar a números que en el año pasado duplicamos la cantidad de aplicabilidades por año, y hoy día estamos a un ritmo de 4 veces más al promedio histórico. Y así como lo hicimos con la aplicabilidad, lo mismo fuimos haciendo con respecto a la acreditación de la calidad indígena, en donde habían también criterios dispares dependiendo de la unidad operativa de CONADI o con el pueblo con el que se relacionara. También estamos en ese proceso de seguir ordenando esos criterios institucionales, y en los temas de convenio lo mismo. Es decir, tener un estándar ahí institucional, eso también ayuda enormemente en la gestión institucional. Seguir avanzando en los procesos de restitución territorial. Esto es un aspecto relevante, muy relevante para la administración, y que además se enmarca dentro del programa de gobierno del presidente Boric, y que nosotros como CONADI nos piden acelerar al máximo estos procesos, ejecutando los presupuestos y avanzando con la mayor rapidez posible.
El fortalecimiento progresivo de la capacidad operativa de CONADI para la mejor atención y respuesta de las necesidades de los pueblos indígenas. Esto, como les decía, tiene que ver un poco también con tener una presencia territorial allí donde no la tenemos, fortalecer a las unidades operativas en regiones donde hoy día existe una falta de funcionarios, que es un problema y un diagnóstico a nivel nacional. El año pasado logramos una dotación de 20 nuevos funcionarios en la ley de presupuesto y este año queremos ir por más porque nosotros en el diagnóstico que hemos hecho tenemos alrededor de 140, 150 funcionarios los que CONADI debiera tener para estar en un nivel mínimo óptimo. Y hoy día tenemos una brecha gigante que ojalá en los próximos ejercicios presupuestarios podamos seguir avanzando en ese desafío. Y culminar con el proceso de creación del sello de turismo indígena. Este también es parte del legado que queremos hacer en conjunto con las organizaciones que trabajan en el rubro turístico, de tener este sello que se transforme en un plus, que se transforme, valga la redundancia, en el sello de un turismo indígena de calidad que tenga los elementos y los contenidos que ya se definieron, o sea, que incorpore el valor cultural, que no transgreda la cultura, que sea sustentable con el medio ambiente, que lo hagan indígenas y que de alguna manera busquen el desarrollo en esos aspectos con lo mejor que tenemos los pueblos indígenas y que además genere desarrollo no solo personal, familiar, sino que desarrollo territorial. Esos son nuestros desafíos que los hacemos públicos y que queremos seguir trabajando en el futuro de la administración y del gobierno del presidente Gabriel Boric. Para finalizar, yo quiero nuevamente resaltar de que esta cuenta pública la estemos desarrollando en Cañete, en la provincia de Arauco. Queremos dar una señal también de salir de la centralidad de los lugares de Temuco. O sea, la CONADI, a diferencia de otras instituciones públicas, tiene su sede nacional en Temuco. Para nosotros, Temuco es la capital, a diferencia de la gran mayoría que tiene su centro en Santiago. Pero salir de la capital significa también hacerlo en una región distinta y no en una capital regional, sino que hacerlo en una provincia, en un lugar que hoy día necesita la presencia del gobierno, del Estado y de la institucionalidad, porque nuestro sentir, nuestro anhelo, nuestro objetivo es que los temas se solucionen y se avanzan con diálogo, diciendo las cosas a la cara, sincerándonos, y ese proceso va a llevar entendimiento, paz y una mejor relación en este caso entre la institución, entre el Estado y la población indígena y mapuche en particular. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del director nacional de CONADI, don Luis Penchuleo Morales, y queremos también agradecer a los funcionarios y funcionarias de CONADI que han ejecutado estas políticas dirigidas a los pueblos indígenas en todo el país y a quienes han trabajado en la elaboración de esta cuenta pública participativa. Queremos también agradecer la presencia del representante de la Dirección Regional de INJUV, don Luis Muñoz, que está también acá con nosotros, y a la señora Camila Contreras Pereira, Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región del Biobío. De esta manera hemos finalizado la primera parte de la cuenta pública y agradecemos la participación de las autoridades nacionales, regionales y representantes de instituciones, y les damos también la oportunidad de poder continuar con sus agendas y actividades si así lo estiman pertinente. Vamos a dar un pequeño espacio de no más de 5 minutos para poder seguir con la segunda fase de esta cuenta pública participativa.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.